Hola, buenas, soy Diego Trapero, estamos en el podcast de BitFab y hoy estamos con Belén Cuquerella. ¿Qué tal estás, Belén? Hola Diego, bien, muy bien. Buenas tardes por aquí, buenas mañanas por allá. Exacto. Beso. Nosotros ya te conocíamos del podcast, pero bueno, por si alguien no había escuchado los episodios del Mastermind, si te puedes presentar en 30 segundos. Pues creo que es la pregunta más difícil de todas las que me puedas hacer. Pues no sé qué, no sé muy bien qué soy. Soy señora y imprimo cosas. Antes imprimía para una empresa de maquetas que se llama Pojimbo, que tengo con un hermano, con mi hermano Manolo. Y ahora que me he venido a Singapur, que me vine hace un año, pues estoy manteniendo el podcast y imprimo churraditas. Me gusta mucho la impresión 3D y por eso empecé hace unos años un podcast para contarlo y para aprender de gente que de verdad sabe, porque en realidad yo sigo siendo súper novata en esto. Bueno, está, Y no sé, ¿qué está muy más? bien. O sea, si quieres empezamos por Pojimbo, aunque luego hablamos del Ujú. podcast. ¿Qué es Pojimbo? Pojimbo es una empresa de maquetas, y decimos maquetas y reproducciones o reproducciones funcionales porque son maquetas normalmente de ¿Mm? maquinaria que muchas veces tienen movimiento, tienen sonido, luces, que muchas veces se usan para, para pruebas como prototipos, otras de exposición, se usan muchísimo en ferias. Y bueno, Pojimbo tiene cerca de 20 años, la empezó mi hermano, ¿Mm? que bueno, él hizo empresariales, económicas, pero se cansó del mundo financiero y un día hizo una maqueta de un molino y empezó a venderla y se fue por ahí, por su pueblo a conseguir venderla y descubrió que le ¿Mm? encantaba. Y empezó a hacer maquetas, primero pues las típicas de viviendas, de casas, de urbanizaciones, pero era un mercado que estaba ya tocado y que no le terminaba de gustar del todo y se pasó a la ¿Mm? maquinaria y desde entonces pues ahí vamos. ¿Sabes? Luego, unos años después, me arrastró a mí ¿Mm? y empezó a llevarme máquinas a mi casa. ¿Sabes? Un día llegó y me dijo, oye, compra un plotter, que he pensado que si te encargas ¿Mm? tú. Y yo no sabía lo que era un plotter, le dije, vale. Sí. Y a partir de ahí empezó a llevarme máquinas a mi casa hasta que monté un taller con impresoras y, ¿Mm? y desde ahí descubrí la impresión 3D, primero la de resina y después ya empecé con filamento y hasta ¿Mm? ahora. Has dicho que hacéis maquetas. Yo entiendo que eso es para vender a los promotores o no sé qué figura es, para que enseñen los edificios que van a construir, no sé si a los clientes, a los inversores. Sí, normalmente cuando son así de edificaciones suelen ser exacto para la promotora o bien para ponerlas en el lobby del Mm, edificio o bien para mostrarla, para venderlas a los clientes en la sala, en la oficina de mm, ventas. Y luego, por ejemplo, en las de maquinaria normalmente son para llevarlas a ferias. Cuando hay ferias en las que lo que se vende es la mm, máquina, pues como en las ferias de fabricación aditiva, que se llevan los maquinones mm, grandes. Muchas veces llevar una máquina grande es muy costoso, es muy caro, aparte de los seguros que hay que hacer, aparte de, o sea, no solo el traslado, sino que la máquina puede sufrir daños. Entonces, llevar una reproducción es mucho mejor. Llevas a lo mejor una pantalla de vídeo grande y luego una reproducción que hace movimientos mm. muy similares a la máquina original o que está seccionada y tiene una parte de metacrilato y puedes ver el interior de la máquina para Sí. explicarlo. Pues ese tipo de maquetas son las que más hacemos. Trabajamos mucho también para el sector militar, para Armada y defensa, porque llevar a ferias pues proyectiles Mm, o maquinaria de defensa pues es mucho más complicado. mm. Dijiste, una vez me contaste, me parece, teníais varias ramas definidas de los productos Sí. que hacíais. Mm. Sí, lo que es arquitectura, que es lo que decía, promotoras y edificios, defensa, luego aeronáutica, que suelen ser barcos o bien yates de lujo, o, por ejemplo para las cámaras de viento, para hacer las pruebas de Mm, viento. Ahí está aeronáutica, defensa, te he dicho ya, arquitectura.
Y bueno, y luego en general, o sea, de cualquier tipo de máquina o cualquier tipo de maqueta. Hemos hecho pues castillos para ayuntamientos, de pueblos. Mm, O ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una reproducción del Titanic para un museo. qué guay. Muy chula. Una reproducción de 2 metros, no llega a dos Mm. metros. Las maquetas de los túneles de viento no sabía qué hacíais vosotros. Sí, esas no suelen ser maquetas con Mm, definición. En realidad estás haciendo la estructura a lo mejor de un vehículo o de un barco, que lo que quieres es saber que y aquí voy a meter la pata porque yo nunca me lo he sabido, si mi padre levantara la cabeza me mata, la proa o la mm, popa, la proa es la de adelante, sí. para recibir el golpe de viento, para hacer las pruebas. Entonces, esas maquetas no tienen realmente no tienen mucha definición, es solo el casco, Mm. ¿no? Pero bueno, sí, también hemos hecho varias. Y claro, esos son clientes que son seguramente empresas muy grandes. ¿O Sí, cómo son vuestros clientes? suelen ser empresas muy grandes con departamento de ventas grande. Mm. No es con un comercial, normalmente son empresas muy grandes, sí, con un departamento específico solo para feria internacional, por ejemplo. O sea, porque ¿Vale? entonces el que compra dentro de esa empresa es el que me está diciendo los de ventas porque quieren llevar esa maqueta a las ferias, que es la manera que tienen de vender, ¿no? Claro, claro, Mm, claro. O sea, de hecho, nosotros nuestro lema es que los pojimbos hagan tu mm, trabajo, o sea, te ayuden a vender tu mm. máquina. ¿Y dónde conocéis a los clientes? ¿De dónde los sacáis? En las propias ferias. Ahí yo no, o sea, yo no suelo ir, no, no voy, es mi hermano el que se dedica a eso, pero tú te vas, por ejemplo, a una feria de Mm, defensa. FEINDEF, por ejemplo, que es una de las ferias más conocidas de defensa, te vas allí, paseas, llevas pues llevamos fotos de nuestro mm, trabajo, llevamos algunas maquetas pequeñas, porque normalmente nuestras maquetas son grandes o no son para hacer como una mm, copia. ¿Sabes? No nos podemos quedar una copia de nuestro trabajo muchas veces porque son únicas, con mucho trabajo, o sea, a lo mejor nos llevan 3 o 4 meses hacer mm, una maqueta, entonces no es para hacerte dos. mm, ¿Sabes? Pero sí nos quedamos con muchas fotos de todo el proceso o vídeos y entonces te vas a las ferias y cuando ves a alguien hay momentos que son un poquito más suaves de trabajo, mm, ¿no? Que no hay tanta gente, entonces en esos momentos pues te acercas a expositores que o ves que tienen otras maquetas o ves que no han llevado su mm, maquinaria, y entonces les dices, oye, mira, nosotros hacemos esto, si quieres hablamos en un ratito, cuando termines, cuando puedas, y normalmente te acercas, haces un primer acercamiento, le dices, oye, nosotros hacemos esto, te dejo aquí un catálogo, cuando tengas un momento, si quieres, nos localizas y mm, hablamos. Es donde solemos encontrar. Y luego es un mundo relativamente mm, pequeño, en el sentido de que al final no hay tantísimos maquetistas de maquinaria o de reproducciones con movimiento funcionales y el boca a boca hace mucho. O sea, cuando tú tienes o cuando haces un trabajo y tú dices, hemos trabajado ya para Siemens, mm. ¿sabes? Pues ya está. ¿Te gusta la parte de ir a las Es- ferias? Porque no, creo que eso me lo yo eso dijiste. no, ¿No te gustaba la parte no, comercial? no, soy malísima en la parte. O sea, eso es mi hermano. Bueno, y él también es muy de taller. O sea, él siempre ha intentado delegar eso, Eso pero es en muy difícil de realidad delegar. él lo hace muy bien. Mm. Sí, sí. Y no, qué va. A mí las ferias, nada. No, me da mucha vergüenza. Y vosotros no podéis poner un stand, o sea, siempre vais, pero solo a hablar con los que ponen stand, pero no ponéis nunca. Me imagino que podríamos en determinadas seguro, en determinadas ferias seguro, pero es que poner un stand es muy Mm, caro y no nos compensa ir a poner un stand para mostrar nuestras mm, maquetas. No, no es, o sea, eso no es mm, eficiente. A nosotros tenemos que estar paseando y hablar con gente y conocer gente, ¿no? mm. Y también, vamos, yo también porque conozco vuestro trabajo de algunas cosas, a veces hacéis maquetas pequeñitas y a Mm. veces hacéis maquetas grandes. Entonces, eso, ¿qué tipo de piezas hacéis y cómo Claro, construís cada una? bueno, Porque no es lo mismo. no es lo mismo, no tiene nada que ver. Nosotros hacemos,
lo primero que se hace cuando el cliente te va a pedir un presupuesto es preguntarle qué es lo que quiere Mm, o para qué lo quiere, porque muchas veces ni el mismo cliente sabe realmente mm, para qué quiere algo. Hay veces que sí, que tienen clarísimo, te dicen ellos mismos la escala, te pasan planos y lo tienen clarísimo, pero otras veces no lo tienen tan claro. Y entonces, sabiendo un poquito qué es lo que necesitan o para qué lo necesitan, se decide si se hace una pieza más grande, ¿vale? De a escala 1,10, 1,15, 1,20 o mucho más Pero eso qué es, o sea, es por pequeña. ejemplo, es un vehículo a tamaño, Claro, ¿cuánto? claro, un vehículo militar, por ejemplo, un vehículo militar, a ver, nosotros no vamos a hacer un vehículo militar a escala Mm, 1,1, ¿vale? Pero sí hemos hecho misil, por mm, ejemplo, o sonars, mm, ¿vale? O unas boyas de seguimiento, cosas así. Pero un vehículo podemos hacerlo, yo no me sé las escalas, soy malísima, pero de 1,5 metros, una mm, pieza de 1,5 metros con muchísimo detalle para poner expuesto en un atril, y podemos hacer de ese mismo vehículo luego 300 unidades pequeñas de 20 centímetros que van a ser para regalo, que se van a regalar pues a los principales clientes, mm, ¿vale? Y es el mismo vehículo, solo que en uno vas a hacer detalles muchísimo más concretos. Le vas a poner el espejo con su parte biselada, con el espejo que si te acercas mm, podrías tener un reflejo. sí. Y luego el pequeño, que en realidad es, bueno, pues, no tiene tanto nivel de detalle, ni de pintura, ¿sabes? Está pintado en general, pero no tanto. ¿Y qué usáis para construirlo? Porque no tenéis, de hecho, no tenéis, no sé si tenéis ahora impresoras grandes. Bueno, muy grandes no. La Ujú. última es la última que compró mi hermano el verano pasado, si no recuerdo mal, fue una Artillery, la Sidewinder, la 2, la X2, ¿puede Yo ser? ya no me Que es la sé. grandona. ¿Qué es de 30 por 30? Sí, Mm, aprox, sí. Pero en realidad cuando queremos piezas grandes lo externalizamos, lo pedimos. mm. ¿Vale? De hecho, le hemos pedido algunas a Jesús de De Villaprim. Villaprint, sí. Sí, para el barco que estamos haciendo ahora mismo, él ha estado haciendo algunas piezas. Porque, bueno, también es verdad que es que nosotros no trabajamos solo con impresión 3D. La impresión Vale. 3D es una parte de las máquinas que hay en el taller. Se utiliza muchísimo el fresado, ¿vale? Se utiliza el colado al vacío, se utilizan planchas de PVC, madera, metacrilato, de todo. Entonces, depende de lo que se vaya a hacer, que esa para mí es la magia de las maquetas nuestras, y eso es lo que mi hermano hace fenomenal, es decidir, o sea, como hacen los grandes cocineros, de Mm, construir el plano de lo que vamos a hacer y decidir qué es más eficaz o qué es más eficiente para cada una de las piezas. Entonces, mm. ¿cómo se va a hacer? Esta parte del barco la vamos a hacer con unas planchas porque es recto, y lo vamos a hacer con unas planchas de PVC que se van a cortar con sierra, con Dremel. Esta Mm, parte lo vamos a hacer en la fresadora. Esto se va a imprimir en 3D, pero no se va a imprimir como pieza definitiva, sino para hacer un molde, mm. ¿vale? Para hacer macho y hembra de un molde que luego vamos a meter en el colado al vacío, y con eso vamos a hacer otra parte. Luego estas piezas pequeñitas, los pomos, los tiradores, los tornillos, eso los vamos a hacer en resina. Y luego otra parte la vamos a hacer en filamento, pero después se va a enmasillar y se va... O sea, cada maqueta tiene 27 maneras distintas de hacerse, y utilizamos las herramientas que hacen falta para cada cosa. Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando cortáis con CNC, ¿es Mm. cortar planchas o es espuma para darle la forma? Bueno, de todo. O sea, Mm, muchas veces es planchas mm. y luego se van montando esas planchas como si fuera un puzzle en 3D, Ah, y otras vale. veces se corta en espuma porque lo requiere así. O sea, hace un par de años estuvimos haciendo una urbanización que tenía parte de monte y todo el monte era espuma. ¿Vale? Mm. Y estaba cortado con la fresadora, pues se cortaban como escalones que después se lijaban y, entonces, y se perfilaban para hacer el monte. Claro, es que yo lo veo diferente porque vosotros estáis ahí desde antes de que la impresión 3D fuera tan Claro, accesible claro. y usáis otras técnicas diferentes. De hecho, en los primeros, es que yo les llamo misiles, pero no son misiles, pero bueno, digamos que misiles, ¿vale? Se hicieron con planchas de PVC una a una, pum, 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 hasta hacer todo
una bala, un Mm. proyectil. O sea, un proyectil entero hecho a base de planchas de PVC cortadas en la fresadora. Después ya con la impresión 3D hicimos cambios. Sí, o sea, pero también os puede facilitar mucho porque, bueno, no sé, también para gran formato, pero hay cosas que en una impresora 3D la pones una vez y te sale la pieza que luego hay que postprocesar. Y por otros métodos es más laborioso, sobre todo en el tiempo que le pones tú, ¿no? Eso es lo que decidimos en cada maqueta. Mm, En qué vamos a optimizar el tiempo si usamos una máquina u otra. mm, Porque la impresión 3D, y es uno de los errores que cometemos los que mm, imprimimos en 3D, y yo la primera al mm. principio, es que crees que todo lo puedes hacer con impresora 3D y te vas de cabeza y mejor sí, la vas a imprimir la pieza, pero vas a Mm. tardar mucho más, te va a salir mucho más caro Sí. porque el gasto del consumo de filamento o de resina no lo merece, y en cambio con con otro método de fabricación te va a salir perfecto. Es que depende de para qué. Mm. Y otra duda, claro, que me surge ahora que me lo cuentas, es que hasta qué punto es digital el proceso, porque si es 3D necesitas el STL seguro y lo tienes que meter en el ordenador. Pero si es más manual, todo pasa por un archivo digital y por una fresa, o a lo mejor hay cosas que se cortan a mano, o que haces una plantilla, o que Claro, te las vas claro, no. inventando. Sí, totalmente. O sea, no, tenemos mucho manual y esa es la parte más chula. O sea, hay muchísimo manual, muchísimo Dremel, muchísima lija, muchísimo pintado, muchísimo enmasillado, mucho eh, esto no sé cómo hacerlo. O sea, hubo una maqueta que era de eh, yo lo diré, de un túnel de lavado. Mm, Bueno, pues idear los rodillos para que giraran y que cuando giraran se movieran como los rodillos reales de limpieza, pues eso fueron semanas de ir por los chinos mm, buscando qué telas, qué lanas, qué plásticos hacían ese movimiento, ¿sabes? mm, Y que nos gustaba para que diera el punto más realista. Entonces, tiene muchísimo manual. Lo mm, suyo para mí es la mezcla. O mm, sea, la parte digital con la parte manual, la que mm. consigue que queden las maquetas muy chulas. Y en el diseño también, o sea, tu hermano que entiendo es el que, no sé si sois varios, aparte de... Tenemos trabajadores en taller, pero que Mm, es de parte más manual, de lijado, masillado y pintado. mm, Y luego hay cosas que externalizamos cuando no podemos, mm, cuando nosotros no somos capaces, o por ejemplo cosas electrónicas que a lo mejor fuera de lo más sencillito de cuatro conexiones, si hace falta eso lo externalizamos. Pero el diseño, bueno, el diseño viene por parte de los clientes que si tienen planos y mapas de la maquinaria, nos lo mm. pasan todo lo que ellos nos puedan pasar en CAD siempre nos facilita, pero aún así no es lo mismo la máquina grande que hacerla luego en pequeño. Sí. Entonces, eso hay que coger esos planos, vaciarlos del todo y ver lo que Mm, decía antes, estudiar un poco cómo lo vamos a fabricar, y eso sí lo hace mi hermano. mm. ¿Y tu hermano está en el ordenador con el programa de CAD o Mm. esa parte como del diseño también es más artesanal, más manual, más fuera del ordenador? Todo depende de la máquina, pero sí, Mm, primero pasa por CAD, mm, ¿vale? Primero pasa por todo lo que podamos hacer a través de digital, perfecto. Pero luego eso, hay piezas que no, o cuando te vas a poner, bueno, luego viene ya la parte de, tenemos todas las piezas hechas, tenemos, pues hace poco estábamos haciendo unos satélites. mm, Bueno, pues tú tienes las planchas para construir la caja, que es como una taquilla del satélite, mm, y los tornillos, y las luces y los muelles, bueno, y luego toca, o sea, lo has preparado todo, has hecho como la mise en place de una mm, receta, tienes todos los ingredientes ya construidos o medio construidos, y ahora toca pegar, montar y pintar bonito y ponerle los detalles, y porque el, el punto son los detalles finales, mm, ¿vale? O sea, son como fases. mm, Primero tienes la fase de ordenador de diseño, luego tienes la fase de construcción de piezas, que de repente te encuentras con que tienes 150 piezas mm, y tienes que montar ese puzzle y pegarlo todo y que quede todo encajado, y después el terminado, que son los detallitos. mm. Y esa parte de, sobre todo del postprocesado, no solo del montaje. ¿Qué cosas hacéis de postprocesado?
Bueno, de, de todo, o sea, quiero decir, porque cualquier cosa que pegas, si nosotros estamos, por ejemplo, pegando esas planchas que decía yo para la, para el satélite, que son unas planchas de PVC blanco que hemos cortado con la forma específica, tú las pegas con cianocrilato, o con una Mm, silicona o lo que sea, ahí hay que hacer luego un lijado, un rebajado, un quitado rebabas y todo, y después todo eso va siempre pintado, mm. porque nada se Nada sale de queda, la máquina como lo nada vas a sale de utilizar. no, no, nada sale de la máquina como va a ser al final en la pieza final. Mm. Nada, absolutamente. Siempre va a haber mínimo un pintado, ¿sabes? O mínimo un lijado. Nada se queda al final como sale de la máquina. Y claro, para hacer todo eso, que, o sea, ya ahora te pregunto de máquinas, pero ¿qué espacio hace falta? Bueno, depende de las maquetas. Nosotros hemos tenido, eh, hemos llegado a hacer a lo mejor 300 unidades de 300, no, 200, yo creo que eran 250, una cosa así, de unos vehículos militares. Mm, eh, y los teníamos en el taller de Pojimbo, que son que 300 metros cuadrados mm, aproximadamente. No, no me hagas mucho caso, pero más o menos. Pues nada, muchas mesas, muchos caballetes, mucho tablero y por mm. todos sitios, maquinitas a medias. Y luego mucho apaño de, pues para pintarlas, pues unos están con unos cables para pintarlas con la pistola, dejarlos secar, sacarlos Ay, me gustaría Es muy verlo, ¿eh? chulo. Es muy Cuan- chulo. Es muy chulo. ¿Y máquinas? Máquinas, pues lo que te decía, las impresoras que hemos llegado a tener, la 3 4 de resina, pero siempre alguna fallando, y 3 4 otras 4 de filamento, ahora mismo, la fresadora, La luego fresadora es Dremel, en lo que más, con lo que más trabajáis, ¿no? Y sí, lo que más sí, tiempo y la lleva, ¿eh? más grande, y la más grande. Mm. Luego la máquina de colado al vacío, que es como una air fryer grandona. eh, Nunca he y visto esa luego máquina. Sí, es pues como un cubo con una tapa muy grande, o sea, Como de una olla. cierre hermético, como una olla, Ah, como si fuera es una el olla a es presión. una como una olla de vacío, ¿no? Para Sí, quitar exacto, las burbujitas. exacto, Mm, exacto, para hacer moldes. sí. Luego, pistolas de pintura varias, de aire comprimido, ¿Tenéis cabina Dremels, no, eso, tenemos aire y al cable. aire? ¿Vale? Y muchas mascarillas. Luego Dremels varias, Mm, pinceles, lijas, palillos, agujitas, todo eso ya a millones, lo que mm, quieras. Y no sé si me dejo alguna máquina ahora mismo. No lo sé, teníamos un par de impresoras grandonas que mm, heredamos de otro taller de maquetas que cerró, mm. pero que nos costaba, ahí es cuando empezamos a descubrir la impresión 3D, Sí. pero ahí cada pieza nos costaba 1.000 euros de lo que costaban los cartuchos. Uf. Pero ahí ya empezando a investigar fue cuando dimos con Domotec y entonces nos habló de las One How y a partir de ahí entramos en el maravilloso mundo de la impresión 3D. Que tú entraste, bueno, no sabía que habías entrado por Domotec, que es la empresa de Koldo Artola, Sí, eh, pero entraste por el lado más, no sé, a mí me parece más raro para lo que haces, ¿no? Porque haces maquetas, maquetas grandes y empezaste haciendo piezas pequeñas en una impresora de resina, ¿no? sí, pero porque las piezas grandes de las maquetas Sí, grandes sí. se hacían con la fresadora, Mm, se hacen con la fresadora. La resina la queríamos para esas piezas minúsculas mm, que, que era muy difícil hacer. O sea, los tornillos de la chapa de un vehículo o las manillas de las puertas o los espejos retrovisores o las llantas, ¿no? Ese tipo de cosas, que eso no lo podías hacer con la CNC y tenías que hacer ingenios muy complejos y en cambio con una impresora de resina eso era magia. Pero vamos, yo empecé ahí porque me engañó mi hermano. ¿por qué? O sea, me engañó vilmente. Me dijo que, o sea, primero fue por lo del plotter. El plotter de corte era para cortar vinilos, para hacer Sí. los letreros que pudieran llevar las Mm, maquetas. Y en los proyectiles estos que te decía, ¿no? Pues la rayita que antes la pintábamos a mano y tal, bueno, pues
un plotter para cortar vinilo Sí. y ¿Un lo plotter acabo. grande o de estos de, no sé, de los que imprimen como planos Probamos o con pequeños? uno, sí, probamos con uno grande de planos, de industrial, Mm, pero luego realmente a ese no le sacábamos el partido que tenía, porque mm, nosotros hacemos piezas pequeñas para eso. O sea, mm, no necesitamos un plotter de 1,5 metros de mm, ancho. Y entonces el último mm. que compramos era de escritorio, unos tipo Cricut. Venden unos que es que yo he visto, por ejemplo, que las empresas que hacen trofeos, que también tiene mucho postprocesado y Mm. tiene vinilos, a veces lo usan, ¿no? Y venden unos que son para tamaño A4, que lo puedes tener en la mesa y Sí, cortan esos, un ¿vale? tipo, el último que compramos es un Cameo 4 si Mm, no recuerdo mal, y es de manualidades, en mm. realidad, o sea, es de tenerlo en la mesa, y ese es una maravilla también, ¿eh? Los plotters de corte son Vale, me la un apunto. mundo, o sea, son un mundo y son un vicio también, porque puedes pintar con ellos, puedes cortar vinilos, de todo, puedes hacer grabado, o sea, son una chulada Mm. con el láser, que es otra cosa que le tengo yo muchas ganas. También, el láser también está muy guay. Y entonces Sí. empezaste con el plotter y de ahí ya fue a la resina. Claro, o sea, mi hermano me dijo un día, oye, tal, que es que he comprado una máquina, tal, y en el taller pues me da pereza, me estorba, tal, que había pensado que a lo mejor te apetecía a ti encargarte. Y yo le dije, ah, pues vale. ¿Y pero qué hay que hacer para usar eso? Nada, eso Illustrator, eso le echas tú un ojo y ya está. Y ya está. Y entonces me busqué a una diseñadora gráfica que me dio unas clases de Illustrator, me llegó la máquina a casa, no tenía ni idea de lo que era un plotter de corte y empecé a cortar los vinilos de las maquetas. Mm. Y se ve que por ahí mi hermano dijo, pues ya está, ya la he engañado una vez, la engaño más. Y entonces unos meses después me dijo, tengo una máquina que me está ahí en el taller, pero que es que, claro, porque yo tengo que estar pendiente, es una tontería, si en realidad a ti eso no te va a dar ningún follón, pero yo, claro, con las otras máquinas, pues encargarme de esta también me da pereza, no me dijo que era una impresora. Y le dije, bueno, venga, vale, sí, y dice, ay, estupendo, me la llevo en el coche. Y me la bajó y la tuve en la cocina de casa al principio varios meses. Hasta que, o sea, Usándola y con ahí alcohol isopropílico y usándola, todo. ahí, o sea, yo la resina, el alcohol, bueno, mi marido no sé cómo aguantó esa época. Y no me salía nada, no me salía nada, me salía una pastilla de jabón el Mm. primer mes y medio, horroroso. Hasta que llamé a mi hermano desesperado, que no llego, o sea, que no llego a los plazos que me has dicho porque no me da. Teníamos que hacer los frontales de unos coches, Mm. los parachoques. Y, y digo, que no llego, que es que no me sale nada. Y mi hermano, no, no, eso es subirle la luz, bajarle la luz, los segundos, tú le subes segundos, estuve probando. Y yo, que no me sale. Y vino y entonces hicimos una impresión en seco, que yo no tenía en esa época ni idea de lo que era una impresión en seco, y vimos que se había roto el LED y salía un haz de Mm. luz entero a toda la pantalla. Mm. Y ya cambiamos el LED, compramos otra impresora y luego cambiamos esa y la arreglamos. Mm. Y ya nada, ahí empecé a imprimir, la segunda imprimió bien y ya. ¿Y te arrepientes de haber empezado en resina o te alegras porque es lo menos común y es un nicho, ¿no? Sí, no en absoluto. Creo que lo he dicho alguna otra vez en alguna entrevista. Es como, o sea, siento lo mismo que con mis hijos, que son mellizos, los dos mayores, Sí. que a mí la gente me decía, madre mía, qué horror, mellizos. Y yo decía, "Pues, no sé, yo nunca supe lo que era tener uno. Mm. O sea, ¿no? Entonces, pues lo mismo, yo para mí imprimir en 3D era imprimir en resina. Nunca tuve la sensación de que difícil, o sea, sí tuve la sensación de que difícil, pero eso era imprimir. Es que no me planteaba que había, yo no sabía que había filamento, Mm. no sabía que existía esa otra opción que era más fácil en teoría. No te creas. O sea, resina es Claro, o más sea, fácil no, para la mayoría de las cosas. No, no se estropea sí, tanto. no, no, o sea, para mí imprimir era eso. Entonces, no me arrepiento en absoluto de haber empezado por ahí, al revés, a mí me encantó y me sigue gustando más la resina. Ahora Mm. llevo sin imprimir resina muchísimo desde que me vine aquí. Pero a mí la resina me gusta mucho por las cosas que te permite hacer. Mm. O sea, como creo que son herramientas diferentes que no se deben Mm. comparar, pero las cosas que me deja hacer la resina a mí me atraen más que las cosas que me permite hacer el filamento. Mm. Pero
eh, reconozco que el filamento tiene una maravilla, que es que acaba la pieza y tú quitas tu pieza de la cama y ya tienes lo que tengas. Mm. La cajita que hayas hecho, el soporte que hayas hecho, ya lo tienes. Lo otro no. Entonces, bueno. O sea, si le tuvieras que poner Entonces, una pega a resina, es el dime. postprocesado. Si le tuviera que poner una pega a la resina, más que el postprocesado, para mí es el espacio de trabajo. Mm. O sea, que no es apto para todos Sí, sitios y para todos los momentos y para toda la gente. Yo, por ejemplo, aquí ahora mismo no tengo resina porque en un piso sin un espacio concreto para tenerla no me parece viable, no me parece cómodo, sí. ¿sabes? Entonces, si le pongo una pega, le pondría esa, que la resina necesita un espacio concreto para ella misma. Sí, Es ocupa muy suya suya y quiere su... Sí, mancha y que, mucho. y que, y que tiene que ser un taller, Mm. no es la tengo en una habitación, ¿sabes? O en cualquier habitación. Yo aquí ahora tengo mi despachito puesto y tengo la impresora y tengo el podcast y tengo... pero no estoy preocupada de olores, de suciedad, de líquidos. Sí, o sea, el olor se nota a veces. Yo ahora estoy en la oficina, lo tengo ahí, y si un día has limpiado piezas, se nota al día siguiente, aunque las dejes en la Sí, basura. Pero sobre todo, sí, requiere como mucho espacio para tenerlo bien ordenado y mancha todo. Todo lo que hay sí. alrededor empieza a coger resina. Todo lo que toques después es un poco... Se ha quedado manchado, sí, es como una cocina. O Sí, sea, la grasilla llega a todos lados. exacto. Pues esto igual. Pero como pega, la resistencia de las piezas también es un problema. Es que las piezas de resina no son muy... se rompen muy fácil, son muy frágiles. Claro, pero es que lo hemos hablado alguna que otra vez, porque le estamos pidiendo a las piezas de Mm, resina la misma funcionalidad que las de filamento. mm, Y es como decir, no, es que las piezas de cerámica son muy delicadas. Sí, pero es que las piezas de cerámica son para lo que son mm, y las de plástico son para lo que son. Entonces, las piezas de resina son específicas para determinadas cosas. mm, Yo creo que siempre que cuando la gente, o sea, que no podemos decir me gusta más el filamento, me gusta más la resina, tenemos que decir qué voy a construir, qué es lo que voy a fabricar. Y una vez que sé lo que voy a fabricar, tengo que elegir la herramienta concreta. mm, Es como pretender hacer no sé, una pieza de madera para ponerla en el borde de la chimenea. mm. No te estás equivocando. O sea, no puedes criticar a la madera por eso, Sí. ¿no? Es que no era su utilidad. ¿Y por qué diste el paso a FDM que veo que tienes, bueno, tienes una KP3S, no sé si es La la Pro, Pro, y al le igual que tengo que la mía? poner la cinta. Pasé al FDM porque después de imprimir mucho en resina para Sí. las maquetas, yo empezaba a ver que había piezas que se hacían en la fresadora que con, que con filamento a lo mejor podíamos hacer, que podía Sí, sernos útil como otra herramienta más del taller para determinadas piezas. sí. Entonces, ahí fue pues, vamos a probar, venga, vamos a ver si le sacamos partido. Y sí que nos ha venido muy bien para otro tipo de piezas. No para, o sea, nada que ver con las de resina, para Mm. otro tipo de piezas, para otras estructuras. ¿Empezaste tú? ¿Y con qué Sí, impresora? empecé yo con un Artillery. La Genius fue la Mm, primera. Después compramos la X1. mm, Después, ¿qué más? Después compré la Skinroom, mm, que tengo varias. Y la última ha sido otra Artillery, la de la grande, mm. que si no me equivoco es una Side Winter o algo así. Sí. Y dentro de todo esto, ¿tú cuándo empezaste el podcast? ¿O habías empezado ya? O... El podcast lo empecé cuando solo hacía resina. Mm. Lo empecé porque, pues, en pandémico, o sea, como muchísimos podcasts ¿Sí? que hay ahora, sí, porque, a ver, en pandemia había gente que hacía pan y gente que sacaba podcast. Sí. Pues mi marido hizo pan y yo saqué un podcast. No, la cosa era que yo imprimía en resina y tú lo sabrás, en Sí. pandemia estuvisteis muchísima gente que imprimía en 3D Sí. haciendo mascarillas
Mm. protecciones. Y a mí, la gente que me conocía y sabía que imprimía en 3D o algunas personas que me seguían en redes me llamaban y me decían, oye, tal, que están pidiendo mascarillas y como tú imprimes en 3D, que si podrías hacer. Y yo a todo el mundo le decía, mi impresora es una impresora 3D, pero es de resina, la mía no puede hacer eso. Y no. Y la gente no entendía, yo intentaba explicarlo y me daba cuenta de que desconectaban, de que no, no estaban entendiendo nada. Pero fue un momento en el que pensé que quería como explicar las diferencias de la impresión 3D y que era el momento que se estaba hablando de impresión 3D, que nadie tenía ni idea de lo que era la impresión 3D y se empezaba a oír y que la gente te preguntaba, Sí. gente que no me había preguntado por mi trabajo nunca, que no le interesaba nada y de repente era como, oye, que tú imprimes en 3D. Y me pareció que era el momento. Entonces, y como tenía tiempo y yo no podía imprimir, además, encima, como no quedaba papel por ningún lado, no quedaba alcohol isopropílico por ningún lado, yo no podía imprimir, no, no hacía nada. Y entonces hice un curso de podcasting que había gratuitos en Mm. ese momento y pensé, "Va, pues voy a hacer un podcast sobre impresión 3D". Y no lo tenía muy claro, o sea, me apetecía, pero de esas cosas que no sabes si lo vas a hacer o no. Bueno, quemé las naves mandándole un mensaje a Esther de Sakata Sí. y le dije, oye, voy a hacer un podcast y quiero que seas la primera invitada. Y cuando me dijo que sí, me entró el tembleque porque, porque en realidad no sabía hacer podcast. Pero bueno, ya a partir de ahí lo lancé. Pero tú ya tenías vocación de la parte de periodismo o de lo que sea, como lo quieras llamar. Yo, sí, yo de niña había querido ser periodista siempre. Mm. De hecho, yo soñaba con ser Manu Leguineche, que era un corresponsal de guerra. Y yo me imaginaba con una mochila, y yo, de hecho, de pequeña recuerdo que me ponía una mochila y yo jugaba a que iba con la mochila por sitios de guerra. Mm. Pero luego no estudié periodismo ni hice nada de eso, eso se quedó ahí en el camino. Pero lo del podcast y entrevistar y hablar con gente y eso me apetecía mucho y sí, me gustaba mucho. Mm. Entonces salió ahí la vena esa de periodista de niña que tenía. O sea, a mí no me extraña que hayas empezado por el podcast y también lo hemos hablado a veces, porque, o sea, lo que haces tú está como posicionado justo al revés de lo que hace todo el mundo en impresión 3D, porque, bueno, eres mujer, aunque eso a lo mejor no es lo más relevante, no eres de la parte técnica, a ti lo que te gusta es conocer, yo creo, las personas, vamos, no hay más que ver la introducción de tu podcast de cada edición. Entonces, yo creo que tú Mm. estás posicionada, o sea, contraposicionada frente al mundo típico maker. Sí, totalmente. O sea, no doy el perfil para nada. Mm. Pero Yo creo para que eso es una nada. virtud, ¿eh? O sea, tienes otras No, o oportunidades sea, diferentes. mujer, Mm. que es verdad que hay menos, no es que sea raro o rarísimo, pero sí que hay muchísimas menos. Señora, porque soy señora, bueno, no me sé los millennials X, o sea, no sé qué generación soy, pero soy señora mayor ya, o sea, de las que se sientan y se levantan del sillón haciendo ruidito. Para nada ingeniera ni de profesión técnica y que en realidad no tiene ni idea de este mundo. O sea, lo mío ha sido por curiosidad. Es verdad que yo soy como muy curiosa y a mí me gusta aprender las cosas y además me gusta que me las enseñen. Y yo no soy buena explicando. Y la mayoría de la gente, como dices tú, que está posicionada en divulgación, en impresión 3D, Mm. está enseñando cómo funcionan las máquinas o enseñando tipos de filamento o enseñando tipos de máquinas o haciendo reviews de piezas o de máquinas o de diseños o enseñando a diseñar. Y lo mío es más las opciones que tiene esta tecnología, Mm. pero a través de las historias de las personas, porque, porque es lo que me gusta y porque me gusta aprender de la gente. Entonces, bueno, pues era lo que me apetecía hacer, sí. Y yo creo que sí, que el podcast gusta porque para lo otro hay otras Sí. opciones. Entonces, A ver, yo creo que es una cosa muy curiosa, siempre lo he pensado, y es muy buena porque te permite a ti diferenciarte y no hacer lo mismo que hacemos todos o no tener el mismo punto de vista que tenemos todos. Y no sé si, por ejemplo, también te ayuda a tener un público diferente o incluso a tener un público más generalista.
creo que a lo mejor puede haber un público un poco más generalista. En realidad somos muy poquitos en este Ya, mundo y nos conocemos todos y yo creo que todos nos escuchamos a todos y todos sí. nos vemos a todos, más o menos. Pero es verdad que sí que hay un pequeño público, una pequeña parte de público que una vez o sea, que utilizan la herramienta para fabricar algo, pero porque es una herramienta fácil y sencilla y que no quieren meterse en complicaciones, ni aprender todos los parámetros de cura, ni Mm, aprender todas las diferentes máquinas que hay, pero en cambio, saber un poco de este mundillo si les apetece, les provoca curiosidad. Entonces, ese público sí sé que a lo mejor está escuchando el podcast precisamente por esa diferenciación. mm. Te escribe Pero gente que vamos, es a lo mejor eso, que no es tan técnica o que no le gusta sí. Sí, el sí, tengo mucho cacharreo. feedback sí, por ese. Y mucha gente que me dice, es que yo, o sea, no quiero estar viendo en YouTube vídeos de cómo funciona la máquina, yo quiero que la máquina me funcione, Mm, ¿sabes? Y ya está. Y que le apetece, o sea, que mientras están trabajando o diseñando, eh, están escuchando el podcast, pero porque es una cosa, eso, entretenida sobre ideas de negocios que se pueden hacer con la impresión 3D, mm. pero no sobre cómo funciona exactamente. Y cómo usa, o sea, ¿qué invitados eliges? ¿Cómo los eliges? O sea, cuál es, como a ti te gustan las historias, ¿cómo eliges a la gente Pues para que... al principio, bueno, al principio, la primera temporada tiré del poquito conocimiento que tenía, de gente que había visto o de gente que había aprendido algo o gente que conocía. Mm, Después hubo una época en la que quería hacerme como un planning para tratar temas distintos y hacerlo como más estructurado y hablar un poco de todo, de máquinas industriales, de máquinas más maker, de negocio más pequeño, de negocios más grandes, pero sobre todo, siempre me tira lo que me apetezca. O mm, sea, de repente veo un artículo que me atrae por curioso, mm. ¿sabes? O un negocio que me resulta curioso y contacto con la gente porque me apetece. ¿Sabes? Porque me apetece aprender de eso o porque ha habido una historia que he leído por ahí y me apetece conocer a los protagonistas de esa historia. ¿Y ¿No? sabes a priori cómo va a funcionar la gente o cómo de interesante va... o cómo coges a la gente que crees que... o el tipo de historia que crees que te va a funcionar? No, o sea, el cómo va a funcionar no tengo ni idea. Nunca sé si va a ser, a ver, obviamente he tenido invitados que son muy cracks y muy Sí, conocidos, y está clarísimo, o sea, esos episodios han tenido muchas escuchas, pero luego de gente más anónima no tengo ni idea si la historia va a funcionar, más o menos. mm, Elijo lo que a mí me apetece y me llama y también que tenga feeling cuando contacto con sí. ellos y que vea yo que es una persona que le apetece y que lo va a disfrutar. Y no tengo ni idea. Por lo demás, no soy, o sea, no soy nada de manual. Quiero decir, lo hago todo por disfrutarlo. Entonces, no, o sea, no puedo dar trucos en ese sentido. No sé nunca si algo va a ser bueno, si no va a ser bueno, si la entrevista va a salir bien, si no, ni Pero... idea. Ni miro números, ah, yo sí. ¿sabes? Entonces, a veces a posteriori después, o si tengo que buscar, cuando voy a mandar un dossier a patrocinadores, que intento ponerle los Sí. números actualizados, eh, pues los miro un poco, ¿no? Pues cuántas descargas llevo, entonces ya me meto y miro a ver qué episodios han tenido más descargas, pero no, no hago realmente estudios de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, pero porque no tengo un objetivo real con el podcast. Mm, O sea, el podcast lo hago como networking, lo hago como una manera de aprender y una manera de entrar en contacto con gente que me parece interesante y mm, que me apetece tener entre mis contactos. O sea, si tengo un objetivo con el podcast es llenar mi agenda de gente interesante que mm, trabaja en esta industria y que me apetece tener ahí y que me apetece charlar un rato y después quedarme y decir, ay, mm. pues nos debemos una, te debo un café, con lo cual tendré una excusa para volver a llamarte en el futuro. Entonces, no miro realmente.
luego si ha funcionado más o O menos. sea, el Vamos, de margen de los hecho, números, no escucho luego las yo entrevistas me cuesta tampoco. mucho también. Pero yo sí me fijo en los números, por ejemplo, por ejemplo, me fijo en el canal de Pablo de Tu Factoría. Y la gente que funciona suelen ser más o menos los mismos, o sea, makers que ya tienen una audiencia. También se nota cuando con alguien tienes más confianza, por ejemplo, como en nuestro caso, o como cuando Mm, alguien también tiene experiencia previa hablando, o tiene mucho que contar. Eso se nota. O sea, sí, pero ya no de que funcione a nivel de números, sino de que de sabes más que estás feedback tomando, o... sí, Sí. publicando algo que tiene mucho valor o es más dinámico y tal. A ver, a mí sí me ha pasado algunas entrevistas de decir, joder, esta entrevista la persona es muy tímida o más seca, porque bueno, pues hay caracteres y maneras de hablar y tal, y la entrevista se queda como más plana, Mm. o entrevistas en las que dices, buah, Como a este este se la lleva solo. me- claro, es un crack, ¿sabes? Y lo hace eso. O a este que estaba muy tímido al principio y me lo he llevado a mi terreno y he conseguido que hable un Mm, montón y que esté divertido y que guay. Y hay algunas que cuelgas, o sea, que terminas de grabar y dices, "Buah, esta es una chulada. ¿Sabes? mm. Y eso funciona y después recibes feedback y te dicen, jo, qué chula, cómo ha estado, que, ¿sabes? Qué entrevista más chula. Sí, eso sí, sí lo puedo intuir cuando he terminado de hacerla. Pero luego en cuanto a descargas, también es verdad que yo tengo como unos números como muy continuos, ¿eh? O sea, como un público muy fiel. No depende tanto ¿Sabes cuántos de las son? entrevistas. No lo miro desde mayo o así, o sea, no tengo ni idea. Pero terminé teniendo unas 300 descargas según Spreaker, que es donde se aloja el podcast, por semana, Mm. ¿vale? Más o menos. Yo, por ejemplo, ahora estoy en menos, pero es que no sé cuánto decirte. También ayuda mucho subirlo a YouTube. Pues tienes Mm, dos sí. sitios donde está viendo la gente, lo puedes medir mejor. Pero, y de, pero me dijiste que hiciste 30 o 40 no sé cuántos invitados, no sé por cuántos van. Sí, creo que van, es que no estoy segura, te mentiría, porque iba a decir. No he llegado a 50 invitados, pero 37, 40 por ahí van. Y Pero entonces, tendría que... de números no sé Dime, si me lo vas a saber decir. seguro ¿Cuáles, que no. quiénes ha funcionado mejor? O quiénes más, ¿no? Pero De como números, números a no te ver, gusta, aparte si te sé acuerdas. que... Mm. No, yo le hice, por ejemplo, la entrevista, las veces que ha salido César de Control 3D, Claro, ya. lo han Sí, petado, petadísimos. sí. César es súper crack, además comunica Además lo lleva también muy muy bien. bien, comunica fenomenal y además viene, o sea, de la que tú dices, va a salir César, pues es que arrastra Mm, masas. sí. Luego, la de Esther, que fue la primera, Sí. tiene muchas escuchas de gente que se va para atrás y mira que es un audio horroroso Mm. porque lo grabé en el salón de mi casa por la noche, ella estaba en fábrica, estábamos encerrados en pandemia, yo tapándome con unas mantas para intentar que el sonido fuera, bueno, y es horroroso, pero esa también tiene muchas escuchas. Y luego tuvo también muchos, bueno, uno no, 3 episodios, porque la entrevista fue larga y la corté en 3 partes, con Miguel Ángel de materiales específicas sobre tipos de filamento y de materiales. ¿Qué Miguel Ángel? ¿Qué Miguel De Ángel? Sakata, Mm, el jefe de producción de materiales mm, de Sakata. Y hablábamos muy concreto de todos los tipos de filamentos, todos los tipos de materiales. Entonces, ese que fue como muy técnico, mm. pero funcionó muy bien porque era muy interesante. Y ahora mismo, seguro que me dejo el de Coldo, de Domotech, Uy, también es que la recibió de muy... Coldo la he visto, la he Sí, oído yo. Es que Coldo cuando se pone a contar las cosas, explica tan bien, es sí. tan bueno hablando, que también tiene muchas escuchas. Y tuvo en su día mucho feedback. Mm, Aparte de las escuchas que fue de la primera temporada y entonces yo tenía menos oyentes, pero tuvo mucho feedback. Y mm. siempre hay gente que va y me lo dice todavía. Qué chulo, ¿sabes? Y no sé, seguro O que hay sea, alguno que funciona muy bien y no te lo sé decir ahora porque se me olvida. supongo que coincide también con la gente que, o sea,
te has llevado buena impresión también en el momento de grabar. ¿Ya sabías que iban a funcionar o que has estado a gusto? Sí, Mm, sí, eso coincide mucho. mm. Vale. Y te quería preguntar, me lo sé un poco. O sea, has dicho que eres anárquica, pero tú tienes un método para... Tú te escribes tu guión, te escribes tu presentación, haces una llamada previa, Sí, supongo, ¿no? yo o sea, yo tengo la escaleta Mm, y mi checklist de cosas que quiero tratar. Me preparo, o sea, el entrevistado lo bicheo mucho, lo busco por redes, en qué ha trabajado, qué no ha trabajado, si ha tenido otras entrevistas, si hay algo escrito sobre el invitado, me lo leo. mm, Y a partir de ahí me surgen las preguntas que le quiero hacer. mm, Intento que no sean las mismas que se le ha hecho antes si ha tenido otras entrevistas, o si son las mismas, replantearlas de otra manera. Y yo sí, o sea, yo me preparo mucho la entrevista y voy un poco moviéndome en la entrevista dependiendo siendo una conversación, pero sabiendo por dónde me quiero dirigir y qué es lo que quiero, el objetivo que quiero cumplir con esa entrevista. O sea, depende del invitado, yo voy a querer aprender de determinadas cosas o que nos cuente la historia. Entonces, ese objetivo lo tengo como muy claro y intento que todas las preguntas nos vayan reconduciendo a cumplir el objetivo. Y luego, siempre el principio de la entrevista, esos 2, 3 minutos que suelto yo mi chapa, la intención es sorprender al invitado mm. y que se relaje, que le guste, que sea un poco un homenaje al invitado y que a partir de ahí, sabes, romper un poco el hielo, porque muchas veces hemos hecho una llamada previa, pero no hemos hecho entrevista, no le he pasado las preguntas porque yo quiero que sean como más naturales Mm. y creo que quiero que sea en el momento, pero, pero sí he hablado con él, pero a veces no por videollamada, a veces es por WhatsAppeando o por emails, o sea, no siempre es una llamada porque si la persona tiene una agenda muy complicada, no quiero robarle mucho tiempo. Entonces, dependiendo de cómo vea yo que si prefiere o no prefiere que hagamos esa llamada previa, a veces la hacemos y a veces no. Entonces, el principio, la introducción, es un poquito para romper el hielo y hacerle un mini regalo. Es como Es un sacarle poco unas abrumadora, pastillas. Belén. Cuando te oyes decir eso, dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué me está diciendo Belén? Esto es demasiado. O sea, no sé si todos se Sí, ponen más tranquilos o a alguno le ponen más nervioso. más nerviosa, sí, sí puede ser que a algunos le ponga más nervioso. Pero me sorprende lo que dices de que algunos los hace sin charla previa, Mm. porque eso, no sé, yo creo que es una herramienta muy potente haber hablado un poquito antes. Yo intento poder tener una charla previa, pero si creo que eso le va a complicar la vida Mm, al invitado, lo dejo estar, mm, ¿sabes? No se lo propongo. Si veo que, porque tú lo estás viendo cuando estás contactando con ellos, a mm, través del primer contacto hay personas que no me conocen de nada. mm, Entonces, eh, contacto por LinkedIn, oye, mira, tengo este podcast, tal no sé cuántos, que me gustaría que vinieras. Ah, fenomenal, vale. ¿Cuándo tienes disponible? Y cuando la persona te está diciendo la disponibilidad, muchas veces ves que es complicado. Y mm. más ahora, que tenemos una diferencia horaria tan Sí. difícil. Entonces, me supone reservar de esa persona 2 mañanas de Mm, trabajo, porque vuestras tardes para mí no existen, porque ya es mi noche, con lo mm, cual le estoy quitando jornada laboral a esa persona. Entonces, según yo vea, cuando estamos hablando en los previos, que puede estar complicado, si veo que le va a complicar, no, lo hacemos directamente el día. Y mm, sale bien, ¿sabes? No hay problema. Porque o sea, no hay problema porque yo me he estudiado muy bien a la persona. mm. Entonces, pues, Sí, a lo o por mejor ejemplo, ayuda. Pero a dime, dime. Ángel de Meltio yo no le puedo quitar Mm, 4 horas laborales, mm. ¿sabes? De 2 días, uno para hablar con él y churretear y luego el día de la entrevista, por Sí, ejemplo. tienes razón, ¿Vale? depende del invitado. Pero O, también, claro, cuando dices que tienes toda la razón, el podcast es una herramienta de networking, aunque esa palabra también esté muy sobada. Claro, parte de la ventaja del podcast es la gente que conoces en los invitados, no solo el publicarlo. Y la llamada de antes también ayuda mucho. O sea, ayuda a la confianza, pero también te cuentas sí, cosas pues que luego no
no hablas en público o te cuentas tu vida o dices, bueno, pues vamos a quedar después o vamos a hacer este proyecto. Entonces es muy útil también para eso. A ver, yo siempre, si podemos hacer la llamada antes, si veo que hay disponibilidad para eso, la hacemos. Pero si no, siempre les pido casi el doble del tiempo del que vamos a Hmm, grabar, ¿vale? Yo les pido que se reserven entre 2 horas y media, hmm, casi 3, ¿vale? Porque antes de grabar hablamos un poco y después nos quedamos un rato hmm. también. O sea, no me gusta despedir al invitado, de hecho lo digo siempre, ¿sabes? Una vez yo voy a cortar y una vez que me despida del oyente, después hablamos tú y yo. Y antes igual, estamos 15 20 minutos mínimo hablando antes de empezar a grabar. Por lo que tú dices tú, a romper el hielo y estar un poquito más cómodos. Y tú has dicho el pre, durante tienes manías o método o durante la Mm, grabación. no, yo sí tengo mis preguntas, las tengo escritas, manía, que me las escribo y me las Yo imprimo y también. las tengo en papel. Soy una viejuna del papel y entonces las tengo en un atril y yo voy mirando de reojo a ver si me he saltado, si tengo una, si no tengo, le voy echando un ojo, dependiendo también de por dónde vaya la conversación, muchas veces no las Hmm, sigo, pero si creo que es importante, reconduzco para hacer las preguntas que tengo. Entonces, tengo una idea, yo sí tengo mi escaleta y al invitado le he pasado un previo con una escaleta sin las preguntas, pero sí que sepa que primero va a ir la presentación, va a ir la introducción, después vamos a hacer preguntas más iniciales para romper el hielo, que después van a venir las preguntas, que después vamos a hacer los patrocinadores y que después vamos a hacer el cuestionario. Y con eso, que él sepa más o menos la estructura de por dónde va a ir la hmm. entrevista. A mí con preguntas a veces me cuesta organizarme porque las preguntas son muy breves, hay muchas, el orden. Yo intento que haya bloques también. No sé si tú haces eso. Mm. Porque si no es muy difícil llevar la conversación. Claro, yo intento más o menos que tengan un poquito eso de estructura o un Hmm, camino. Como sí, decía antes, yo tengo un objetivo, ¿no? Yo quiero saber con este invitado que es experto en resina, pues quiero sobre todo llegar a saber qué máquinas son las más eficientes o cómo funcionan los multileds o cómo. Vale, pero vamos a empezar. ¿Cómo has empezado tú a trabajar en la resina? ¿Qué máquinas empezaste? Después vamos a ir un poco a la transición a las nuevas máquinas. Y cuando ya hemos hablado de esas máquinas, vamos a ver qué es lo mejor de las máquinas y cuáles son las ventajas y desventajas. Esa estructura o esos bloques, como dices tú, yo intento ya. tenerlos en la cabeza y Hmm, escritos. ¿Sabes? Porque luego también hay muchos invitados, hay gente que es súper experta y como sabe tanto, te puede estar hablando de cada uno de los puntos tres sí. días. O sea, entonces hay que ser capaz de manejar un poco los tiempos y cortar al invitado de manera que sea una conversación Hmm, fluida y llegar a tocar todos los puntos. ¿Sabes? sí, tú siempre te limitas en tiempo. No haces 2 o 3 horas. Eli- Bueno, me limito 1 hora, hora y Hmm, media, pero no mucho. O sea, quiero decir, me gusta que el invitado hable con hmm, calma. Lo que no me gusta es que nos desviemos demasiado sí. de lo que tenemos que hablar, ¿sabes? Y luego tú sí eres especial para el post de la entrevista, porque tú sí editas, yo por ejemplo no. Sí, sí, yo necesito editar y ponerle musiquitas y a veces algún audio diferente para darle textura sí, al audio. Sí, sí, me gusta, lo necesito. Y la última temporada, ya por el- los patrocinadores me posibilitaron tener una productora y poder editarlo, o sea, poder externalizar eso, que es magia. O sea, y si este año consigo patrocinadores para poder externalizarlo, pues seré feliz. Sí, es lo que... Vamos, es parte también, ahora hablamos, es parte de esto, ¿no? El tema de los patrocinadores. Pero te quería preguntar antes, también por los invitados, una cosa que le hemos hablado también más veces. Tu contenido es principalmente entrevistas. Y hemos visto, hay Sí. gente pues, que funciona mejor y peor. Pero el problema que es
que siempre estamos realimentándonos de la misma gente. Claro, tú en cuantos has salido, en cuantos he salido yo, entonces esto se convierte un poco en una rueda de las mismas personas dando vueltas por los podcasts. ¿Haces algo Sí. por traer gente nueva? ¿O por que hablen de otra cosa diferente? ¿O tienes otro secreto para que no? Sí, a mí sí me gusta conocer gente nueva y en el podcast ha habido gente que no está en los círculos Mm, habituales, que no es el maker más mm. conocido. Tuve una entrevista a un chico y una chica que estaban montando una empresa de punteras de De zapatillas ballet, de sí, ballet, me acuerdo. que me parece grandioso. La temporada pasada también una chica que hace moda con impresión 3D, pero vestidos y trajes y está en pasarelas de Europa y de Nueva York sacando sus modelos y que se hizo el traje de novia todo impreso en 3D. No sé, intento que la gente no sea la más conocida. O sea, me gustan las historias un poco diferentes, pero es verdad que es que somos cuatro y realmente de los cuatro hay, conocidos merece la pena que se les escuche. Entonces, eso es inevitable, que nos movemos un poco todos, o sea, que cuatro o cinco estamos ahí brujuleando Mm. entre los canales de distribución o de divulgación, eso es inevitable. Pero a mí sí me gusta que en el podcast haya historias un poquito diferentes. Corres el riesgo con eso claro, no sabes cómo funcionan. Porque sabes que Claro, entrevistando a alguien, pues eso sí, César Galera de Control 3D, siempre va a tener algo que contar y va a funcionar bien y va a ser interesante y va a tener su audiencia. Pero descubrir a esa gente a lo mejor un poquito más pequeñita, que tiene una historia chula, que la sabe contar, es más difícil. sí, pero volvemos a lo mismo. Yo hago las historias que me apetece contar. Mm. No miro que puedan tener más o menos escuchas. Y a partir de ahí, ¿sabes? Juego con Pero no esa solo en libertad. escuchas, Belén. O sea, es que no me refiero a escuchas, digo de que funcione bien. O sea, que te salga un capítulo chulo Ah, bueno, sí. y sea interesante, pues es difícil también encontrar más historias interesantes, más gente que también lo sepa contar. Sí, eso está ahí, es Mm, el hándicap, pero forma parte de lo chulo mm. de esto, ¿sabes? Encontrar esas historias que sean bonitas, que sean interesantes y que quien lo cuente más o menos bien, o que nosotros seamos capaces de hacer que lo cuenten bien, que ese es nuestro trabajo en esto, Sí, o ¿sabes? sea, yo siempre lo pienso y ahora mismo más o menos que hagan entrevistas tal. Tú haces entrevistas, Mm, Pablo de tu Factoría 3D hace entrevistas, yo he hecho alguna, Norbert ha hecho alguna, y yo siempre pienso en eso, o sea, cómo, qué valor diferente se puede aportar en cada uno de los formatos que hay, o cuál es tu diferenciación, si tu diferenciación es preguntar sobre un tema, o en tu caso mm. está más claro, ¿no? Porque yo creo que tienes una visión un poquito diferente o es en el tipo de invitados que traes. O sea, es que estamos muchos haciendo cosas muy parecidas entre nosotros. Yo creo que no somos tantos, ¿eh? O sea, has nombrado cuatro, Ya, pero es que cuatro. siempre con los mismos temas y con la misma gente. Mm, Pero no tanto. Es verdad, o sea, sí, nos repetimos, pero es verdad que quien nos escucha le gustan estos temas, Mm. ¿sabes? Y a ver, y yo he venido a tu podcast Mm. una vez, bueno, y luego tú y yo Ya hacemos el hemos hecho, mastermind, o sea sí. que en realidad no, pero, pero eso es otra cosa y es otro formato. Pero hemos ido una vez cada uno al de uno, Mm. ¿no? Bueno, pues ya está. Ya más, ya no se puede. Y lo demás son cosas diferentes o tienen que ser cosas Mm. diferentes. Em,
Las entrevistas son entrevistas, es conocer a la gente. Y Mm, quien nos escucha porque le interesa el tema general del que se habla, que es la fabricación aditiva y la impresión 3D, mm. y unas veces le interesará más esa historia en concreto y otras veces menos. Tú y yo que escuchamos podcast, no todos los episodios de los programas que escuchamos nos gustan siempre Sí, al 100%, ¿vale? El podcast de ITNI, que los dos lo escuchamos, sí. pues hay veces que te interesa el invitado y otras veces no. Y hay veces que lo tienes un poco de fondo y otras veces le estás prestando atención o incluso lo escuchas dos veces. Yo el otro día me estuve poniendo unos podcasts que ya había escuchado Mm, de un programa que me gustaba otra vez porque no los recordaba del todo y me apetecía volver a escucharlos. Entonces, mm, creo que no está mal que, o sea, si es que somos cuatro, no somos, es que no somos tantos. mm. Vamos, es que de hecho estaría fenomenal que hubiera más y que tenemos más mercado de lo que creemos. O sea, hay Sí, muchísimo mercado hispanohablante, muchísima gente en Sudamérica que está escuchando podcast, que están acostumbrados a escuchar muchísimo podcasting que viene de Estados Unidos y que no hay tanta gente hablando de impresión 3D y fabricación aditiva, que todavía hay mucha gente a la que entrevistar, muchísimas historias que contar. Muchas. los- Decías tú en mm, tu newsletter que tenías más de 50 entrevistas en la sí. cabeza. Pues esos somos Pero muchos los son de repetidos. siempre, Mm. muchos son repetidos. Bueno, pues quita los repetidos. No, hombre, a mí Tenías me gusta, 30. yo quiero hablar con la gente que conozco, es que eso también es parte de él. O sea, si estamos Pues hablando tú y eso. yo también es porque nos conocemos. Mm, Pues si tú quieres hablar con los que conoces, el que te está escuchando también quiere escucharlo. mm. Sabes que estamos con la sensación de necesitar diferenciarnos. No hace falta diferenciarse tanto. Yo O creo sea, que no está sí. tan O saturado. sea, yo pienso dos cosas. Uno, vale, una cosa que también estamos de acuerdo. Aparte que cada persona tiene su manera de ser diferente, su manera de hacerlo, también cada contenido está pensado para una cosa. Por ejemplo, a mí me parece súper atractivo el contenido de Pablo porque es para Twitch. Tiene la parte visual ya muy bien hecha. Pablo además lo hace muy bien, lo hace muy entretenido, etcétera. Tú eres más artesana del podcast. Filosófica. Sí, aparte de la manera de ser, tú también lo tienes pensado para otro medio. A mí Mm. me gusta, tú nunca no te animas a grabar en YouTube, por ejemplo, que eso te lo digo yo siempre. Yo creo que eso Mira, tiene que haberlo me, también. me reñís mucho, pero no, me niego. Mm, Simplemente o sea, pues por lo mismo que Pablo hace Twitch, eh, son formatos diferentes y el mío es este. O como si el que es bloguero y quiere hacer blog o el que solo hace TikTok. mm, A mí me gusta este formato. Me gusta el audio porque a mí me gusta consumir audio. Sé que en YouTube se puede consumir como si fuera audio, pero a mí me gusta el formato podcast. Entonces, y creo que cada uno tenemos que hacer lo que nos gusta mm. o lo que se nos da mejor y estamos cómodos en ello, sin dejarnos obligar por las circunstancias. Yo he intentado tener una cuenta para el podcast de TikTok y subir cosas a TikTok, he intentado ver si lo ponía en YouTube, pero no me siento cómoda haciendo todo eso. Le dedico tiempo que no estoy disfrutándolo. Cuando Sí, tengo que ponerme a mantener la cuenta de TikTok, me estreso. Cuando tengo que ponerme a pensar que voy a hacer un vídeo y entonces tengo que estar más pendiente porque yo grabo el podcast, hoy me he puesto camisa porque, yo porque tú me también. obligas. No, a camisa no te he obligado, ¿eh? Te Pero bueno, obligo vestido, a pero grabar con vídeo. pero si no, a mí el formato, yo soy de radio. En mi casa se escuchaba radio y me gusta el audio. Y además me gusta esa sensación de que, que no se me vea, que no se me reconozca del todo. O por ejemplo, me encantó cuando en una de las ferias Mm, de 3D, la gente me reconocía por la voz sí, bueno, y me no pasa me hasta a ponían mí. cara. Mm, O sea, esa sensación de que no me pongan cara, que me pasaba a mí con mis locutores de radio conocidos de niña, pues a mí eso me gusta. Entonces, no quiero entrar y no me apetece tampoco entrar en la batalla de estar en todas las plataformas o intentar hacerme hueco en YouTube. Y entonces tener que dedicar tiempo. Y ya sabes que si para el audio me pongo lo pesada que me pongo
con cómo tengo que hacer la edición, imagínate para el vídeo. O sea, Esto no, sería no, complicado. Pero yo creo sí, que es parte también de lo que haces. O sea, eso es parte de lo que haces tú que es diferente a los demás. Es más, el audio es sí, más íntimo, es otra manera. No, mira, lo tienes que consumir. Que yo no es que comulgue con esa idea, porque yo pienso al revés. Prefiero hacer una entrevista que la puedes ver en YouTube, en un podcast o que la puedas ver en Shorts. mm, Pero parte de lo que haces tú diferente es publicarlo solo en podcast, por ejemplo, y que lo tengas que oír como un podcast. No sí, como un podcast o como una mm, entrevista, sino de esa manera de ser mi contenido y cómo se consume. sí. Además me gusta, como dices, esa sensación de eh, yo le estoy hablando al oyente y le Mm, estoy hablando solo al oyente y es una conversación privada. Y esa mm. sensación de que estoy dentro de los cascos y que me oyen en privado. O sea, y es como me lo planteo que lo hago. Esa sensación de intimidad, porque si no me moriría de vergüenza, ¿eh? Mm. O sea, o sea, yo en una reunión de mucha gente doy un paso para atrás y me quedo callada y en una reunión de 2 o 3 personas soy el alma de la fiesta. En el podcast me pasa eso y con Mm. YouTube me doy paso para atrás. Sobre eso, a mí todo eso me da vergüenza, pero es que no, de eso no se come de la vergüenza, o sea, es parte de... Sí, Tenemos enfoques diferentes, Belén, también, porque lo tuyo es más pero porque forma hobby, parte, o sea, exacto, o es otra sea, cosa que tienes aparte de tu sí, trabajo. Mm, sí, lo tuyo es un branding content de tu marca de BitFab y mm. forma parte de dar a conocer BitFab. En mi caso es más un side project Sí, personal con la cosa de Pojimbo. O sea, yo quiero que se conozca Pojimbo, quiero dar a conocer Pojimbo, pero no es exclusivo de Pojimbo, es mío, es mi, ¿sabes? sí. Es un proyecto personal, no es profesional. Y lo has dicho bien, side project, ¿no? Y otra cosa, por favor, que la has mencionado antes y yo creo que no incidimos suficientes. Hay un potencial de hacerlo, pues, no sé, 10, 100 veces mayor. O sea, que te escuchen, pongo mis números, que te escuchen 100, 500 personas, no es nada. Es que yo veo contenido en YouTube bueno, yo consumo mucho contenido de podcast, incluso de contenido de impresión 3D, contenido de fabricación, y realmente ahora no nos está escuchando nadie, Belén. O sea, tiene esto, no sé, se puede hacer 10 veces más grande. Sí, estoy segura, ¿eh? Los podcasts que yo escucho americanos, el nivel de escuchas que tienen no tiene nada que ver con lo nuestro. De hecho, yo sí creo que estamos ahora en el principio Mm, de, de, de esto, o sea, de el 3D en cuanto a darse a conocer. O sea, empezando la cresta de la campana de Gauss, o sea, mm, empezando como a subir. Pero, pero me pasa lo que estábamos diciendo. O sea, yo, por ejemplo, en la temporada pasada mm. llegó un momento en el que tenía que decidir si lo profesionalizaba más. Y Sí, si entonces me ponía a buscar patrocinadores en serio, escribiendo a mucha gente, buscando mucha gente, haciendo una labor comercial importante y entonces externalizando parte del podcast para que alguien me hiciera un poco de trabajo administrativo. O sea, si le dedicaba, tenía que decidir si le quería dedicar 7 horas diarias al podcast mm, para profesionalizarlo y sacarle dinero y que entonces me escucharan más. Porque hay mm, veces que tú eres tú mismo cuello de botella y que hace sí, falta invertir un poco para poder crecer. sí. Y ahí me di cuenta de que no era lo que yo quería. O sea, podría llegar a más escuchas si me abriera muchísimo más al mercado latinoamericano, si empezara a buscar fuera, si buscara, por ejemplo, patrocinadores fuera. eh, pero es un trabajo que me cuesta. O sea, he hecho un poco de labor de búsqueda y tal, pero enseguida eso me deja de apetecerme hacer el podcast. ¿Sabes? Y decíamos antes, es un side project, entonces no Sí. quiero quemarme con él. Jo, has dicho una cosa, nunca lo había pensado. Siempre traemos a gente de España. Sí, Es que y estamos muy limitados. hay muchísimo mercado fuera interesantísimo. Hay muchísimos invitados fuera interesantísimos. Eso tendríamos que hacerlo más, yo creo, no. Claro, porque al final tú tiras de la gente que conoces, con los que te has llamado, y yo no conozco, no sé cuánto contenido hay
de Latinoamérica sobre impresión 3D. Veo algunos, pero Hay no, no, mucho, hay no, no muchísimo en está representado en Argentina. lo que hacemos nosotros, de luego. En Argentina hay muchísima afición por la impresión 3D. Hay varias empresas. De hecho, yo tuve unos patrocinadores en la temporada pasada, ¿no? En la anterior, en la tercera. Y hay muchísimo mercado, ¿eh? Sí, sí, se puede conseguir gente súper interesante Mm. que hace impresión 3D en Sudamérica. Y el tema que también lo has ido mencionando, el tema de los patrocinadores, ¿cómo funciona? Es una de las maneras que hay de monetizar un podcast, ¿no? Monetizar un podcast es muy difícil. Mm, O sea, a ver, monetizarlo no es difícil. Que, que esa monetización se convierta en tu modo de vida, si no eres Joe Rogan, mm, difícil. Eh, en mi caso, la monetización del podcast, o sea, los patrocinadores que he tenido en otras temporadas me han dado para poder pagar la edición de audio, mm, poder comprar un micro y pagar el sitio web y un poco más. Eh, pero se puede, porque precisamente como es un nicho tan pequeño y tan concreto, es una oportunidad para los patrocinadores. Vamos, es sí. que de hecho, si no se escuchan patrocinadores o marcas, deberían patrocinarnos, Mm, porque es una publicidad tan concreta, tan específica, tan al oyente, al oído del oyente, de una cosa tan puntual mm, que es una oportunidad única de publicidad para, para las empresas. O sea, los podcasts son la única manera de ir a tu público objetivo de lleno. O sea, es dar en la diana concretamente. Cuando tú haces publicidad en mm, televisión, en carteles, en cartelería, en cualquier otro medio, estás haciendo muchísimo más dirigido, incluso en Facebook Ads, en Google Ads, en cualquiera de esos, estás desperdiciando mm, parte del contenido que estás lanzando. En los podcasts, no, porque solo lo escucha el que quiere escuchar ese podcast y lo quiere escuchar porque es de un tema en concreto. mm, Entonces, cualquiera que esté escuchando el podcast le va a interesar lo que tenga que decir un patrocinador. mm, O sea, si yo estoy haciendo el podcast de impresión 3D y el patrocinador es una marca de resinas, una marca de filamento, una marca de máquinas, el que lo está escuchando le interesa. Es una manera, o sea, todo el mundo gana. Porque gana el oyente porque le están haciendo una oferta concreta, le están mostrando una máquina específica, le están dando un producto que le interesa. Le interesa al patrocinador y nos interesa a nosotros para poder mantenerlo. O sea, eso está claro. Entonces, a mí me parece que eso, que todavía en España parece que nos da un poco de vergüenza, creo que es una manera brutal de que salgan ganando las tres partes que están involucradas. O sea, yo, Eh, patrocinadores, no, no hablaría tanto de vergüenza, ya hay, o sea, bueno, tú tienes, los youtubers todos tienen, siempre hacen cosas patrocinadas, tu factoría 3D tiene, o sea, yo creo que eso va a ser, y pienso igual que tú, o sea, igual que creo que hay mucha oportunidad de crecer también en volumen, es que el podcast es un medio que, como tú dices, está segmentado, no te aguanta una hora de chapa alguien que no le interesa la impresión 3D y tiene el vínculo muy fuerte entre la persona que lo está haciendo y el que lo está oyendo. Entonces es sí, una calidad muy grande en la que eso, el tipo de patrocinio, pues eso, tiene una calidad muy grande por esa vinculación que tiene. Y luego una cosa que también no se valora, es contenido que se queda en internet, porque te lo habrán dicho muchas veces. La gente empieza por el último capítulo y mucha de la gente que ha empezado ahora seguirá escuchando todos tus estos. Ya no vamos, quieres, pero si los subieras sí. a YouTube, ya ni te imaginarías comprar una valla publicitaria que se puede ver 500 veces y la vas a ver hoy y la vas a ver dentro de 10 años. Claro, claro, o sea, el patrocinador que pagó el primer episodio patrocinado de mi Mm, podcast en la temporada 2, que es cuando puse patrocinios por primera vez, sigue recibiendo claro. escuchas de ese patrocinio que pagó en su día. Claro, o sea, es que está fenomenal. Mm, O sea, es un contenido que está ahí y está a perpetuidad. mm, O sea, a mí me parece un sistema de publicidad y de patrocinio, o sea, de dar a conocer una marca mm. perfecto. Mm,
sí que es verdad que creo que tiene que ser como continuado en el Mm, tiempo, sí. hasta donde yo he visto, porque es una cosa que tiene como que ir resonando. Mm. Si se escucha en un solo episodio, bueno, poco, pero si, si lo va oyendo, ¿sabes? El oyente todas las semanas, ¿sabes? Una semana, dos, tres, entonces sí. Y la verdad es que a los podcasters nos viene muy bien, ¿sabes? El tiempo que le estás dedicando a esto, Por lo menos cubrir los gastos. sí, O sea, yo opino igual. cubres gastos, Y también, efectivamente. o sea, también voy a buscar. Y hay otra cosa, y lo que dices tú es cierto, necesitas continuidad, porque es parte también de esa Mm, confianza que tienes sí, con el que te está contando. Tiene sí. que decírtelo una vez, dos, tres, Y un poco de branding. Dime. los americanos tienen un término para esto, ¿no? Es como que sea el primer golpe que te viene a la mente cuando lo Sí, el pienses. O top sea, of mind. que de oírlo, exacto, el top of mind. De oírlo, de oírlo, de oírlo, al final es el que te viene a la cabeza. Entonces, vamos, a mí me parece que es una manera y que en un mercado como la impresión 3D, la fabricación aditiva, que todavía no está saturado, pero ya hay competencia en ciertas, pues, en filamento, por Muchísimo. ejemplo, ya hay mucha competencia. En máquinas ya hay mucha competencia. Entonces, es una manera perfecta de destacar en un medio en el que todavía Y es no muy hay barato tanta aún, competencia, no sí. hay, claro, exacto, no hay tanta divulgación sobre este tema como para que esté saturado y que al oyente se le sature con esto. Hay una parte que a mí me encantaría explorar, que es em, hacer un patrocinio, pero sobre todo elegir tú la empresa y hacer un patrocinio de una marca que uses. Que vale, todo el mundo que patrocina una marca, todo el mundo sabe que sí, que es muy buena, que yo también la uso, pero por ejemplo, sobre todo en mi caso, teniendo un servicio, o bueno, si usas las impresoras normalmente, es me gustaría encontrar un patrocinador que, por ejemplo, fuera el mismo filamento que yo uso. O las mismas Mm. impresoras que tú usas. O sea, cuando aparte del contenido tienes más cosas alrededor, vincularlo de esa manera con los productos que usas, más los patrocinadores, eso me parecería súper, súper potente. Pero no siempre es fácil que te patrocine la misma marca de filamento que usas en el servicio, por ejemplo. No, no, claro, depende. Y más o sea, o con maquinarias. Yo, Kinroom, pues Claro, ponerte en no te contacto va. con Kinroom y que te patrocine, pues. Pero ya es como el paso definitivo. Es como pues, ver a Verstappen bebiéndose un Red Bull y que le guste. O Sí. sea, ese punto ya es cuando la sinergia es total. Y yo creo que es más potente aún. Y has pensado más maneras porque tú has querido hacer un curso también, que es otra manera que hay de amortizar el contenido. Sí, lo he pensado, le di vueltas en algún momento a hacer un curso, pero me pasaba lo mismo que con lo de profesionalizar. No es mi negocio. O sea, yo no quiero hacer de la divulgación 3D mi modo de Mm. vida, ¿vale? Trabajo de otra manera y hago otras cosas. Esto es algo que quiero hacer bueno, pues es una manera de darme a conocer Mm. en el mundo, es una manera de seguir trabajando para Pojimbo, ahora que no estoy trabajando allí in situ, eh, porque yo también doy a conocer Pojimbo cada vez que hablo del podcast, Mm. pero no quiero dedicarme a que se convierta. O sea, el año pasado estuve explorando meter en la página web cursos y cómo hacer el proceso de venta de los cursos y en la página, tal, y no me compensa. No es algo que yo quiera hacer. Aparte que a mí enseñar, por ejemplo, no se me da bien que lo hagan los otros. Yo prefiero hacer entrevistas, porque consigo que los otros se expliquen bien. Yo no me explico bien. Entonces, no es mi mundo. Sí he pensado escribir libros Sí, sobre el tema porque me gusta escribir, porque es otra de las cosas en las que estoy ahora involucrada. Me gusta escribir y sí he pensado hacer libros que ¿de también qué creo que temas? todavía me apetece hacer uno sobre el podcast, o sea, Mm. sobre lo que me han enseñado los invitados del podcast
y me apetece hacer otro sobre negocio 3D, Mm. sobre cómo montar negocio, Te animo, eso pero funciona. la verdad es Te lo que digo yo. sí, lo que pasa es que me falla mucho la parte de venta que hay que hacer después. O sea, Mm. yo la parte de escritura la tengo clarísima y lo tengo como muy estructurado y creo que podría estar muy bien, pero no me veo capaz de después estar pendiente de vender, ¿sabes? De sacar el libro a la venta y entonces hablarlo y decirlo en la newsletter y entonces crear esa comunidad para que después mm, todo el mundo vaya a comprar el libro. Me cuesta muchísimo. Entonces, bueno, los tengo ahí en la cabeza, pero todavía están ahí solo en la cabeza. Lo que has dicho es muy importante. No sé si todo el mundo lo llega a interiorizar. Tú cuando haces un libro, un curso, lo que sea, no se vende. Luego hay que No se venderlo, vende ni claro, luego hay uno. que O sea, venderlo. si Tú lo pones fíjate, en la web y no vendes una, ni uno. Tienes que ni estar uno, continuamente claro, vendiéndolo. No hay más. claro, claro. Y eso pasa, y es una de las cosas que a mí me gustaría explicar en el libro y contar en el libro con mucha gente que imprime en 3D. Mm. O sea, pasa mucho que un maker descubre la impresión 3D y de repente nos peta la cabeza, porque nos peta a todos y decimos, "Jo, de esto se puede hacer cualquier cosa y puedo vender lo que quiera". Y te pones a vender algo, o diseños, o llaveros, o marcapáginas, o pendientes, lo que sea. Pero no es lo mismo imprimir que vender. O sea, es que puedes imprimir de lujo, puedes tener en la cabeza 100.000 diseños chulísimos de llaveros, muñecos, trofeos, de lo que sea, pero luego hay que salir a venderlo. Mm. Y para eso hay que hacer muchísimas cosas. Y eso cuesta mucho, es que no tiene nada que ver. Podemos tener el mejor producto del mundo hecho con el mejor filamento del mundo o con la mejor máquina del mundo, pero luego lleva un proceso que nos cuesta mucho y que hay que tener muy claro cuál es el objetivo. Mm. Si el objetivo es vivir de eso, tienes que vender más que imprimir Muchísimo. y, y eso cuesta. Mucho, mucho. O sea, no sé, yo por poner algún ejemplo, he sacado el libro que funcionó muy bien el lanzamiento, no sé, no te sé decir 150 o así. El curso creo que 90. Y por ejemplo, el curso llevaba 15 días o un mes puesto en la web, que mi web tiene tráfico. Y no se vende ninguno, obviamente, hasta que no estás haciendo, en Vendiéndolo. este caso es la newsletter, ¿no? Pum, pum, cómpralo, lo voy a cerrar, va a subir de precio, tiene esto, lo necesitas porque no imprimes bien, no vendes ni uno. Yo he estado épocas sin publicar en la newsletter y no vendo ni un solo libro, que un libro se supone que es una cosa que se vende sola y no vendes uno al mes. O sea, no, literalmente no se puede tener un producto sin estar vendiéndolo todo el rato. Es una obligación que tienes ya de por vida cuando te Mm, dedicas a eso. sí. Y esa parte a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque no es mi negocio. Mm. O sea, porque no he tomado la decisión de decir, no, voy a vivir de esto. Que lo mismo el año que viene sí, ¿sabes? Pero hoy por hoy, no. Y último tema ya, que es que viene bien con esto. La newsletter es una de las maneras que hay de vender y de ser muy insistente a la hora de vender. Tú lo has probado, Sí, no sé, ahora no estás publicando. no. Yo he probado a comunicarme con la newsletter, Mm. pero un poco teniendo en mente el objetivo de llegar a Mm. vender. Si hacía un curso o el podcast o patrocinadores para el podcast, un poco hacer crecer la comunidad de la newsletter. Mm. Pero, pero me cuesta también mantenerla. Sobre todo, yo con la newsletter quería salir de las redes. A mí las redes me resultaban una esclavitud y me genera un problema porque tengo mucha gente que me contacta por redes Mm. y que el feedback del podcast me lo dan por redes y que el contacto, o sea, los mensajes y privados y hablamos y tal, son por redes. Pero yo quería dejar un poco las redes, desaparecer un poco de las redes y tener a la gente a través de la newsletter, crear un poco como la sensación de comunicación a través de la newsletter. Y el año pasado estuve continuidad. Al terminar la temporada, pues no he seguido escribiendo en la newsletter, lo retomaré, pero tengo que decir que me cuesta también la sensación de tener que escribir por escribir. Entonces, todas esas escuelas de email marketing Sí. que te venden
que tienes que estar, que hay que escribir, Es que una a verdad, la en realidad. semana es poquísimo. Y tienen razón, pero volvemos a lo mismo. Mm, yo no pretendo vivir de esto, entonces tengo la newsletter para avisar de cosas del podcast o si de vez en cuando me apetece hacer la revista que mandaba el año pasado de una noticia, un Mm. STL, algo que he encontrado y me apetecía escribirlo, lo escribía, pero no me gusta nada la obligatoriedad. A ver, yo, de por mí, de carácter, todas las cosas obligatorias semanales me cuestan. De hecho, yo a mi marido le digo que hacemos contratos anuales. O sea, que Joder, yo el amor, el amor para toda la vida no. pobrecillo. Entonces, me quiere mucho y vamos renovando, pero Como Guardiola en el amor, sí. No sé ahí. yo. Entonces, estar obligada a mandar la newsletter porque toca miércoles y sábados o miércoles y domingos me cuesta. Entonces, yo espero que mis oyentes y a los que les guste el podcast, pues me perdonen que no sea constante ni en las redes, ni en la newsletter, ni nada de eso. Y si algún día saco un libro, pues que con decirlo en el podcast les valga, porque Bueno, puede ser suficiente. Pero tú empezaste de una manera diferente a la típica newsletter. Las newsletter que vienen de la tradición esta de Mm, Irra Bravo y tal es una anécdota. sí. Bueno, yo hago algo no tan así, pero relativamente parecido de como un contenido, un texto, ¿no? Pero tú empezaste Mm, formato revista, ¿no? Lo llamábamos, que era como con sí. diferentes secciones. Sí, o sea, pero por esa sensación de yo no estoy vendiendo, o sea, me estoy vendiendo a mí, te estoy diciendo y quiero que me sigas escuchando y que estemos en contacto a través de ahí. Pero para mí es súper importante que alguien me dé su email. Me parece un regalazo. Entonces me siento en la obligación de darle algo de interés. Entonces, yo mando en la newsletter pues una noticia que he leído que me parece interesante, un STL que he encontrado por Thingiverse que me ha hecho gracia, una reflexión que he hecho o algo que me ha pasado con mi máquina y que lo he resuelto para que si sirve, pues ahí está. Entonces, intento que sea como un poco revista, con alguna foto, con un par de rayitas. Sí, el formato es más, parece un boletín Mm. que una newsletter al uso de tengo este producto, cómpramelo. Pero Y eso es más dime. complicado de mantener y dispersa más la atención de la... O sea, porque tú en la misma edición tienes que escribir tres historias diferentes. A lo mejor si publicaras lunes una, martes otra, miércoles otra, la gente le pondría más foco a esa, cuesta menos escribir. A lo mejor por eso también te costaba también bastante. Podría ser, a ver, la estructura está casi hecha, Sí, ¿vale? Y no me cuesta mucho. Y yo mm, me voy guardando cosas. De hecho, vale. pues yo tengo ahí mis listas de Keep y en Notion y tal para las noticias de la newsletter, para los STLs, ¿vale? Mm. Y de ahí voy cogiendo, no me cuesta tanto. En realidad la escribo el sábado por la mañana, la lanzo el domingo y no me cuesta muchísimo. Me lleva que una hora escribirla, una hora y media, una cosa así. Es más el que de vez en cuando, pues es fin de semana, la vida te pone cosas, ¿sabes? Y te vas y es sábado y no has escrito la newsletter. Es el domingo por la mañana, como yo vivo en el futuro, porque vivo 7 horas por delante de vosotros, pues entonces el domingo por la mañana estoy ahí escribiendo la newsletter para lanzarla. Pero a veces me pasa que no tengo, que lo que tengo no me entusiasma. ¿Sabes? Y Mm. entonces escribirla, o sea, que a lo mejor no tengo una noticia que me haya leído de verdad o que me haya gustado mucho o no he encontrado un STL esa semana que me guste mucho. Y entonces mandarla por mandarla me chirría un poco, ¿sabes? Sí. Mandarla sin que me guste lo que he escrito me molesta un poco. Entonces, pues a veces no va o va tarde o cosas así. Yo creo que hay dos escuelas ahí. Claro, esa escuela es el perfeccionismo. Pero... Y la artesanía, que yo lo entiendo, por ejemplo, y que está alineado con lo que quieres hacer. Pero Sí, es que en el otro lado del espectro está... la es más bien la practicidad, la constancia. eficiencia, yo O sí, sea, ya más sí. te diría la constancia. O sea, cuando te obligas que yo no es mi caso, ¿eh? No siempre he sido capaz
el contenido que he hecho, hacerlo regularmente. Es un poco lo que me estoy proponiendo este año. Pero claro, cuando tienes que sacar, no sé, un artículo del blog todas las semanas, lo sacas. Y si sale peor, lo sacas igual. Y te ayuda a aprender y sobre todo te ayuda a tener volumen, tener constancia, tener... Que al final del año hay 50 artículos. Quieras o no quieras, no hay 20 muy buenos. Hay 50, Sí. 20 buenos y 30 regulares. Y todos los expertos dicen que es lo que hay que hacer. Si Mm. el problema lo tengo yo, que hemos empezado diciendo que no soy el perfil típico, que soy señora mayor, que está haciendo esto, no sabe muy bien, o sea, por no hacer crochet. O sea, No, mis depende amigas de para lo hacen que crochet, quieras. claro, pero me cuesta ese formato. Pero además me cuesta también porque yo no tengo nada que vender. Mm. Quiero decir, yo no estoy vendiendo el curso que vende Norbert, no estoy vendiendo el libro o tus cursos, no, o tu página web, Mm. ¿sabes? O tu negocio que es en sí. Entonces, tengo la sensación de que si no cuento algo, o sea, ¿qué voy a contar? Pues tengo que contar cosas sobre impresión 3D y fabricación Mm. aditiva, porque yo no tengo nada que contar todas las semanas, no tengo Mm. nada que decir que sea interesante si no es ajeno. Lo mío es más curación de contenido, Mm. que es un poco lo mismo que hago en el podcast. Cojo gente interesante, me la traigo, yo me trabajo qué tiene que decir esa gente y te lo doy a ti en un formato más entendible. Con la newsletter hago lo mismo. Cojo artículos, los leo, miro si son interesantes o si son un bluff, y si me gustan, pues lo pongo, te pongo el enlace y tú ya si quieres vas a ellos y los lees. Es una manera bueno, pues le llaman curación de contenido, Sí. de tener un resumen de lo que hay en la web, de un tema que te interese. Porque tengo la sensación de que yo de por mí no tengo otra cosa interesante que contar, ¿sabes? No sé tanto de impresión 3D como para contar todas las semanas algo nuevo. No, seguro que sí, pero es verdad, es una ventaja injusta de la gente que está haciendo cosas dentro, que es que, claro, todo te surgen más. Hay unos, no sé, hubo una época, yo veía vídeos de preparación del MIR, porque no porque sea médico, yo soy ingeniero, pero empecé a trabajar con médicos y me llama mucho la atención la manera que tienen de prepararse. Entonces, todos los que son profesores de una academia siguen trabajando, tienen su práctica en la vida diaria. Entonces, es una ventaja injusta el llevar las dos cosas a la vez, porque te da mucho contenido. Yo a veces he pensado, joder, pues me dedico solo a grabar podcast, pero es que el tener la parte del trabajo también a la vez te da una gente con la que puedes hablar, te da unos temas, te da un aprendizaje que es muy difícil de, de sacar de otro lado. Sí. Mm. Bueno, ya, si quieres vamos cerrando. Sí que recuperas la temporada, ¿no? Este año. Y Sí, intentaremos hacer algo también. sí la voy a recuperar. Lo que pasa es que voy con calma. Mira, y voy a aprovechar que tú este episodio lo vas a sacar en breve. En breve sí. No sé cuándo, Vale, pero y- sí. pero dentro de poquito, ¿no? En Voy a unas semanas, aprovechar sí. porque si, como en realidad somos todos los mismos, digo yo que mis oyentes Estarán también aquí también. estarán también escuchando tu podcast en YouTube o en las plataformas de podcasting, para decir que volveré, pero Mm. que voy con calma. Voy Vale. con calma porque me he tomado unas vacaciones tremendas. Tenía que volver a España. En España había muchas gestiones que hacer. Luego he estado un poco de vacaciones. Ahora hemos vuelto a Singapur y me he traído a mi hija mayor, que se va a mitad del mes que viene, con lo cual no estoy haciendo nada. O sea, tengo la máquina que no imprime, la tengo ahí detrás. No imprime desde mayo, le tengo que poner las correas y yo no he mirado nada. O sea, ahora mismo el 3D lo tengo en un tercer plano. Con lo cual volveré, porque sí tengo en la cabeza entrevistas que me apetece hacer, pero voy a volver con calma. Además eso, porque tomé la decisión de que mientras esté aquí, eh, lo voy a hacer relajada. Voy a hacer las entrevistas que me apetezca, pero dedicándoles mucho tiempo, sin la obligatoriedad de que sea todas las semanas, sin la obligatoriedad de mandar una newsletter todas las semanas, o sea, con relajada y fluyendo, como dicen. Me estoy volviendo muy zen. No, me Será parece muy bien. el entorno asiático. Y entonces lo haré, no sé decirte ni fecha. Iba a decir mitad de septiembre, pero no, porque mitad de septiembre se va mi hija y entonces empezaré a moverme. Volveré, pero
que me tengan paciencia y Bueno, me quieran lo suficiente para esperarme. representando la filosofía de que hay vida más allá del 3D, Sí. que no es la que tenemos todos, ¿eh? A Sí, veces cuesta salir. que hay que salir de las cuevas y de vez en cuando apagar las máquinas y explorar otras cosas y además eso te da luego ideas, para cuando vuelves. O Mm, sea, vienen muy bien. Pero vamos, sí, sí tengo en la cabeza entrevistas que quiero hacer esta temporada y sí me apetece volver. A mí me apetece oírlas. Luego a ver si me puedes decir alguna para ya Y ponerme los dientes largos, aunque sea fuera. Mm. cuento con que tú y yo sigamos haciendo Y masterminds. quiero hacer algo también. También es Cuenta con verdad. ello, tampoco te quiero atracar aquí en directo, pero sí que también cuenta. También es verdad que, como digo, yo no imprimo desde mayo. O sea, yo ya no sé qué tengo que hablar de impresión 3D, pero De sí algo me apetece hablaremos. mucho. A mí también. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿A dónde los quieres llevar? Pues que se apunten a la newsletter, ¿Vale? que no les voy a dar mucho el pollo, no van a ser 2 emails, 3 al día, ni muchísimo menos, ni siquiera 3 a la semana, ni siquiera 3 al mes. O sea, que vayan a la newsletter y por ahí de vez en cuando les contaré algo. En www.queimpresión.com, con acento en la O. Y ahí está la web también, que está desactualizada, pero hay maneras de contactarme y sale todo. Y por redes es lo que digo, me paseo poco, pero de vez en cuando pues le echo un vistazo a Instagram y si me mandan mensaje por ahí también lo responderé. Lo que pasa es que a veces me pasa que tardo más, o sea, hay veces que me escribe gente y no le he contestado, me he dado cuenta y voy un mes después. Pero, o sea, si me mandan un mail a través de la Siempre newsletter y de respondes. la web, eso siempre voy a responder. Pues, a ver, muchas gracias en tu caso especial porque, bueno, es un gusto tremendo. Porque, bueno, siempre nos llevamos bien, hemos grabado los podcasts y muchísimas gracias por todo el tiempo de estar aquí charlando un ratillo, compartiéndolo con la gente. A ti por tenerme en tu podcast y por estar este ratazo que para ti es ya buena mañana. O sea Sí, que gracias a ti, pues, joder, Diego. de verdad, de corazón, muchísimas gracias, Belén. A los oyentes, a los que nos están viendo por YouTube, ya saben que nosotros tenemos cursos, tenemos servicio de impresión 3D, tenemos un ebook, newsletter y todo lo que queráis encontrar, simplemente con que pongáis Bitfab en Google ya lo vais a encontrar. Y nada, seguiremos grabando, habrá más ediciones y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Un beso, Belén.